Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva clase. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a culminar lo que es la unidad número 2 y también culminamos con esta semana, en que es el primer parcial. Entonces vamos a terminar con los temas que nos faltan de esta segunda unidad. ¿Ya? Entonces vamos a revisarlos en esta clase. Vamos primero con nuestra actividad de inicio. Vamos con la primera palabra. Dice significado de la letra J en Ajax. ¿Qué significa la letra J? Ese acrónimo. ¿Qué fue? ¿Qué significa la J? Nadie. En JavaScript. Siguiente, dice biblioteca gratuita basada en JavaScript que permite crear aplicaciones complejas con interfaces, efectos, animaciones, etcétera. ¿Qué biblioteca es esa? Hablamos la anterior semana. Valeria dice, ¿qué hace aquí Valeria? ¿Qué es esta materia? Se equivocó de clase, se equivocó de materia. Esos son los viernes. Hoy es jueves. Ya, jQuery, muy bien. Dice JavaScript es más que jQuery. Ah, que le vaya bien, Valeria, cuídese. A ver, completemos. JavaScript es más que jQuery. Una pista. Nada de pistas. Eso es lo que hablamos la anterior semana. Con la letra, creo que empieza con la letra E y termina con la O. ¿Ya? Es más difícil, nada que es más difícil. No es más difícil, a ver, ¿qué palabra será si no es más difícil? Extenso, ¿ya? JavaScript es un lenguaje de programación orientado especialmente ¿a qué? ¿A qué está especialmente orientado ese lenguaje de programación?
Solamente a programadores. No, no es a programadores. ¿Qué más era? Bien revisado lo que vimos la anterior semana. Y así han de ser con las anteriores semanas. A ver, orientado a quién. A ver aquí. A navegadores. Siguiente, dice HTML representa el o la estructura del contenido web. El diseño. HTML me sirve para el diseño. HTML representa el cuerpo o la estructura. El diseño es con HTML, con CSS, perdón. Dice, JavaScript permite controlar el contenido o incluso la página web. A ver qué palabrita falta ahí. JavaScript permite controlar el contenido o incluso la página web o incluso qué más. A ver, qué palabritas falta ahí. ¿Qué es? Pues no han revisado, no están revisando. Animar la página web. Etiqueta utilizada para colocar reglas de CSS dentro de HTML. ¿Qué etiqueta ocupo para colocar CSS dentro de HTML? Estábamos haciendo las páginas web, es bastante. Peor todavía, ¿cómo va a estar haciendo si ni siquiera saben la teoría? Se supone que están haciendo es porque ya manejan y dominan la teoría. A ver, entonces está haciendo las páginas web, esto ya es parte práctica. ¿Qué etiqueta utilizan para colocar reglas CSS dentro de HTML? A ver, estilos, esa no es una etiqueta. Style, ya. Siguiente, dice etiqueta utilizada para colocar código de JavaScript dentro de HTML. Ahora, ¿qué etiqueta ocupamos para colocar JavaScript dentro de HTML? Script, ya.
Última, dice propiedad en JavaScript para colocar contenido HTML a un elemento. ¿Qué propiedad utilizábamos para agregar HTML a un elemento? Ya, en el HTML. Ahí falta la E. Esto. A la mala, pero acabaron la actividad. Ahí están revisando. Hagan el favor de revisar el contenido. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar todo el tema número 2 de esta segunda unidad, que habla sobre estos tres frameworks, de Django, Angular y Bootstrap. Objetivo: identificar y aplicar librerías y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web. Empezamos por Django. Pues en este caso Django es un framework el cual está basado en lo que es lenguaje Python, ¿sí? Tal vez muchos ya lo hayan escuchado, ya lo hayan utilizado tal vez la primera vez que escuchan. En este caso, pues, como menciona aquí, es de código abierto y nos permite desarrollar básicamente sitios web con ciertas características que vienen inherentes a lo que es este framework y también características, pues, generales en relación a cualquier framework, ¿no? Como es la seguridad y la parte de mantenibilidad. ¿Qué ventajas ofrece? Tenemos ventajas como la versatilidad, tenemos ventajas como seguridad, como escalabilidad, mantenibilidad y portabilidad. Si hablamos de versatilidad, como dice aquí, en este caso de Django es utilizado para desarrollar básicamente cualquier tipo de sitio web, ¿sí? Desde sistemas, como dice aquí, manejadores de contenido y wikis, hasta redes sociales y sitios de noticias. Y también puede adaptarse para trabajar con cualquier framework del lado cliente, ¿sí? Con cualquier framework que nosotros utilicemos en el frontend. Con respecto a seguridad, en este caso, este framework proporciona una forma segura de gestionar, por ejemplo, lo que son las cuentas de usuario y sus contraseñas, evitando el típico error de tener que guardar la información del usuario que está logueado, por ejemplo, en las llamadas cookies, ¿sí? Que son de los navegadores. Entonces, las cookies como tal, pues son absolutamente inseguras. Cualquier persona puede acceder a esa información y obtener, por ejemplo, información de su sesión, credenciales, etcétera. También en este caso de Django tiene de manera predeterminada, pues, la protección o implementado la protección contra algunos tipos de vulnerabilidades comunes, como en este caso es, por ejemplo, inyección de SQL, scripts entre sitios, falsificación de solicitudes entre sitios, entre algunas otras, ¿sí? De Django ya tiene implementado todo un mecanismo de protección en base a eh, ciertos tipos de vulnerabilidades que se pueden producir en un sitio web. En cambio, en lo que es escalabilidad, cada parte, como dice aquí, de la arquitectura en Django se va a manejar de manera independiente, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, cada uno, o en este caso, en un proyecto que tengamos en Django, vamos a tener diferentes módulos, ¿sí? Cada uno de estos los vamos a llamar como aplicaciones, ¿ya? Entonces, cada una de estas aplicaciones va a trabajarse de manera independiente. Es decir, cada una va a tener su estructura, cada una va a manejar su propia información y no va a depender de los demás, por así decirlo. Cuando yo tenga que hacer un mantenimiento, lo haré directamente en ese módulo o en esa aplicación. No tengo que estar haciendo mantenimiento en otro lado, ¿sí? Pues por eso nos dice aquí que pues los elementos o maneja una arquitectura que será independiente entre los demás. Y también en este caso, pues eso sería un escalado, eh, pues de manera digital, ¿no? En este caso, arreglando o mejorando esa parte del código. Pero también podemos incrementar en este caso o escalar al incrementar lo que es tráfico al agregar, en este caso, hardware, ¿sí? Como servidores, en este caso de caché, de base de datos, o el propio servidor que contenga lo que es la aplicación.
En cuestión de lo que es la ventaja o la característica de mantenibilidad, en el caso del código que nosotros generamos o utilizamos de Django, ¿sí? Utiliza lo que son principios o patrones de diseño. En este caso, para fomentar, o la mayoría de ellos están enfocados a lo que es el manejo de código reutilizable y también que sea mantenible. Pues, por ejemplo, también utiliza principios como el principio de RE, que significa no te repitas o don't repeat you, para evitar la duplicación de código. Esto también asociado con qué? Con, por ejemplo, la programación orientada a objetos, que nos permite utilizar en base a una clase, pues trabajar con objetos y no estar duplicando o generando la misma función una y otra vez. En cuestión a la característica de portabilidad, como tal, como de Django está escrito en lo que es lenguaje Python, esta es una propiedad o una característica inherente a lo que es el lenguaje de programación, ¿sí? De que es multiplataforma en este caso. Puede ejecutarse en diferentes plataformas, es decir, no está ligado, sujeto a una plataforma o un sistema operativo en específico. Puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos, en diferentes plataformas, ¿no? En diferentes distribuciones, como dice aquí, de Linux, de Windows o de Mac. La vista general de cómo trabaja de Django, pues aquí nosotros tenemos en este grafiquito, tenemos la vista general de nuestro patrón MBT, ¿sí? Que hemos venido hablando. Entonces, en este caso tenemos aquí la presencia de los modelos, la presencia de las vistas, los templates y también las URLs, ¿sí? Que es el componente que teníamos extra y que se diferenciaba del MVC, por ejemplo. Entonces, en este caso, tomemos en cuenta que siempre un cliente es quien envía la solicitud y esa solicitud siempre va a llegar a dónde? A la parte del archivo de URLs o de las rutas, ¿sí? Entonces yo aquí defino qué cosa, pues las diferentes rutas que van a estar asociadas a las vistas. Ya, pues cada una de las rutas va a estar asociada a una vista, tal como hemos visto en la parte del uso de Flask. Nosotros vamos generando diferentes rutas y en la ruta como tal está asociada luego a una vista, ¿sí? A una función, en este caso es considerada una vista. En Django, en este caso, esa parte se separa. Tendremos las URLs en un archivo y las vistas tendremos en otros archivos. Pero de igual manera se las va a asociar. Entonces, dependiendo de la solicitud o petición que realice nuestro cliente, pues se dirigirá o se redireccionará a la vista correspondiente. Y recordemos que en la vista correspondiente yo defino lo que es la lógica de negocio. Entonces, aquí yo defino qué nomás se va a hacer. Si la vista, en base a la petición, tiene que comunicarse con el modelo, que recordemos que aquí manejamos lo que es la base de datos, o los templates, que en este caso es la interfaz de usuario. Entonces, si es que tengo que pedir información, la vista tendrá que comunicarse con el modelo o llamar al modelo, obtener los datos y luego llamar al template correspondiente. ¿Para qué? Para presentar o devolver esa respuesta, en este caso en HTML, hacia nuestro cliente, ¿cierto? Es el funcionamiento que nosotros habíamos ya revisado y es justamente lo que nos está explicando aquí. Entonces hay algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo la URL. Entonces en este elemento se utiliza lo que es un mapeador URL o el archivo de rutas para direccionar las peticiones que nosotros recibamos de la parte cliente, ¿sí? Según la URL que se indique, pues dirigirá a una ruta diferente. Por otro lado, nos dice también que el mapeador o la URL también puede emparejar datos que aparecen en la URL y pasarlos a la función de visualización como datos. Entonces, de igual manera, suponiendo que hoy hemos visto, ¿no? Al momento que yo envío un formulario con datos, esos datos los obtengo y los envío por una ruta. Entonces, de igual manera, no solamente puedo tener rutas para pedir datos, sino también para enviar los datos. Lógicamente, estará asociado, perdón, al atributo post, con el cual enviamos los datos, ¿no? El elemento vista o view, en este caso, recordemos que es una función o puede ser una clase también, dependiendo del tipo de vista, que va a gestionar las solicitudes del cliente, ¿sí? De igual manera va a devolver respuestas en base al protocolo HTTP o HTTPS. Las vistas, en este caso, como dice aquí, accederán a los datos que sean necesarios para cumplir con las solicitudes por medio de los modelos y encargar a las plantillas que presenten estos datos. ¿Ya? El modelo, recordemos que el modelo, pues el modelo está asociado a lo que es la estructura de los datos que va a manejar una aplicación, ¿no? En pocas, la base de datos. Y las plantillas, en este caso, o templates, pues es un fichero de texto en el cual nosotros vamos a definir la estructura, el cuerpo de una página, ¿sí?
Es decir, va a ser una página HTML. Con HTML yo defino la estructura de una página, el contenido que se va a presentar, ¿ya? Con marcadores de posición, los cuales se los voy a utilizar para presentar la información. Pues estos marcadores de posición, ¿a qué hacen referencia a lo que hemos visto? A nuestros template tags, para poder presentar la información que estamos enviando desde la parte de la vista. ¿Ya? Tenemos también lo que es Angular, perdón, en este caso Angular también es un framework que está orientado a lo que es desarrollo en el lado del front, ¿sí? Está basado en lo que es JavaScript y en este caso nos dice que nos permite crear aplicaciones SPA o que significa Single Page Application, aplicaciones de una sola página, nos dice. ¿Sí? ¿Qué características tiene esta? Pues tiene en este caso características como que aplica el patrón modelo vista controlador, tiene un enlace de modelo de datos. Otra característica es escribir menos código y también tiene pruebas unitarias listas en este caso, ¿sí? Con respecto a la primera característica, pues maneja lo que es el patrón modelo vista controlador, que recordemos que es un patrón que se encarga de dividir en tres capas lógicas, ¿no? Dividir de manera lógica en tres capas. La capa de datos, la capa de presentación y la capa de lógica de negocio. Esto hace con el fin de que, como dice aquí, de manejar cada sección con mayor facilidad sin afectar a las otras. Es decir, voy determinando a cada una de las capas una funcionalidad en específico o le voy encomendando una responsabilidad, ya para no tener todo mezclado. Otra característica que es el enlace del modelo de datos, en este caso, como dice aquí, con este framework, no es necesario escribir código especial para enlazar los datos con los controles de HTML. Es decir, yo voy a manejar aquí de igual manera, voy a manejar un HTML, o la parte de la vista, o como quieran llamar, de la interfaz de usuario, y acá voy a manejar la parte de la lógica. Entonces yo voy a tener un enlace entre los datos que voy a ir presentando y los datos que voy a ir manejando. Y eso me va a ayudar también para que al momento que yo cambie o la solicitud cambie en algún momento, la información se refresque automáticamente. Si hay una conexión asíncrona una conexión sincrónica de los datos. Otra característica es escribir menos código. Entonces, en JavaScript normal, en este caso nos permite, o mejor dicho, se necesita implementar mucho código para manipular los elementos del DOM. Ahora, con Angular, nos permite, en este caso, manipular también la misma cantidad o manipular los elementos del DOM, pero ya con menor cantidad de código. Recordemos que un framework, justamente, una característica o un objetivo de un framework es hacer más eficiente a un desarrollador, no complicarle la vida. Pues como tal, uno de ellos será que le permita hacer lo mismo con menos código. Y también tenemos lo que son las pruebas unitarias. Los diseñadores de Google también han proporcionado un marco de pruebas denominado Karma, que ayuda en el proceso de diseño de pruebas unitarias para aplicaciones que se desarrollen. ¿Sí saben lo que es una prueba unitaria, verdad o no? ¿Saben lo que es una prueba unitaria o no? ¿No? ¿O sí? Los que recibieron estructura de datos conmigo, sí deben saberlo. Es decir, los de paralelo C1, C2 y C3. Los que estaban en el paralelo C4 y C5, no sé si hablarían de eso en la estructura de datos, pero los que estuvieron en la estructura de datos conmigo, sí deben saberlo porque sí hablamos de eso en esa materia. Aunque no era parte de la asignatura, pero sí les expliqué. A ver, ¿quién era del C2? Ya no se acuerda. Ah, de ingeniero. Ya se acabó el semestre pasado, semestre olvidado. En este caso, ¿qué es una prueba unitaria? Pues una prueba unitaria ¿cómo es la pregunta? Ya hice la pregunta, no me respondieron. En este caso, una prueba unitaria está orientada a la parte de verificar el funcionamiento atómico de un elemento, ¿sí? O el funcionamiento de un componente en específico, ¿ya? De manera modular también podría decirse. Entonces, yo genero una prueba unitaria o genero pruebas unitarias en base a pruebas unitarias. Digamos que tengo aquí tres funciones. Tengo una función aquí, una función acá y una función acá.
Función 1, función 2, función 3. ¿Ya? Entonces esta supuestamente, o mejor dicho, digamos que esta es algo simple, una función de suma, una función de resta y una función de multiplicación. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que, a qué se enfoca lo que es una prueba unitaria? Una prueba unitaria, en base a esto nosotros definimos casos de prueba. Ya, pues voy a definir yo el caso de prueba 1. ¿Ya? Entonces, para la suma, pues, ¿cuál va a ser mi primer caso de prueba? Envío dos números enteros, 3 y 5. ¿Cuál será el resultado esperado? 8. Otro caso de prueba. Envío un número con punto flotante y un número entero. ¿Cuál será el resultado? 9.2. El resultado esperado es 9.2. ¿Ya? C3. Caso 3. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí, ¿cuál será? Envío solo un número, 3. ¿Qué resultado esperado, por ejemplo, estamos esperando? Que nos devuelva el 3. Eh, Otro caso de prueba. Envío un número entero y envío un carácter. ¿Qué resultado esperado sería ahí? Un mensaje de error. Mensaje de error, no que me genere un error, sino un mensaje de error. Caso 5. Enviar únicamente un carácter o dos caracteres. ¿Cuál es el resultado esperado? Igual, mensaje de error. ¿Ya? No error, sino mensaje de error. Un mensaje de error es diferente a un error. Caso 6. No envío ningún parámetro. Sin parámetros. ¿Qué es lo que espero? Igual, un mensaje de error, por ejemplo. O yo puedo esperar que me devuelva tal vez un cero. Entonces, en este caso, digamos que es un mensaje de error lo que esperamos. Entonces, yo establezco el caso de prueba, diferentes casos de prueba en base, los cuales voy a ir probando sobre esa función y ver si es que tiene un correcto funcionamiento. Entonces, ahí yo qué valido, si en realidad en la función se está validando todo ese tipo de casos. Si la función va a responder bien cuando yo envíe dos números enteros, cuando yo envíe uno con un punto flotante, cuando yo envíe solo un número, cuando yo envíe un número y un carácter, cuando envíe dos números. Entonces, cada uno de estos me permite verificar eso, si es que el programador ha tomado en cuenta o no esas validaciones. Si es que alguno de estos me genera error, no pasa el caso de prueba, hay que notificar al programador que no está tomando en cuenta o que genera el error en base a este caso. El programador dice, no, pero sí somos dos números. Sí, pero cuando envío como parámetro un número y una letra, ya no funciona. Pero ¿quién va a sumar un número y una letra? Pregúntele al cliente. El usuario puede poner a veces lo que se le da la gana. Entonces hay que tomar en cuenta y prevenir eso, justamente eso. ¿Ya? Entonces, esos son casos de prueba. Verificar que la función o el elemento que estoy probando en realidad tenga todas esas validaciones o contemple todos esos casos. ¿Ya? Cada uno de estos es una pruebita unitaria. Porque valida únicamente un caso. ¿Sí? Lo mismo será para la resta, lo mismo para la multiplicación y para las demás. ¿Ya? Esas son las denominadas pruebas unitarias. Es lo que generalmente, por ejemplo, yo hacía cuando les enviaba las tareas en estructura de datos. Les mandaba unos 10 ejercicios. ¿Qué es lo que hacía? Iba validando. ¿Sí? Hacía un caso simple, por ejemplo, que sume dos números. Justamente hacía esto yo. Enviaba la tarea, ya pongo 2 y 2, 4, listo. Pongo 2 y una letra y se muere el programa. Da un error. Error de tipo de dato error. No se puede sumar un número con una letra. Y eso no habían validado. Entonces ahí está. Les bajaba puntos porque no tenían validado. Entonces, sí, justamente eso está orientado a lo que son las pruebas unitarias, los casos de prueba. Y pues en este caso esto está orientado a una rama de la codificación o de las empresas que trabajan, que es la QA. Sí, se denomina QA o lo que es calidad en este caso. Pues el desarrollador como tal genera el ticket o lo que le hayan encomendado tal día. Si lo acaba, lo sube a QA. No lo sube directamente a producción, lo sube a QA.
y ellos son los de calidad los que se encargan de justamente verificar esto, verificar el correcto funcionamiento. Entonces se dedican a tratar de hacer fallar el sistema, ¿ya? Estableciendo diferentes casos, ¿ya? Con diferentes datos, por ejemplo. Entonces verifican el correcto funcionamiento, si pasa todo, chévere, vaya a producción. O si no, en este caso, si genera un error, de vuelta al programador, mire, hay estos errores, tiene que corregir, ¿sí? Esto igual les expliqué en estructura de datos, ya veo que no se acuerdan. Bueno, al menos los que estuvieron conmigo en estructura de datos. ¿Qué ventajas en este caso tenemos en Angular? Como dice aquí, mantiene sincronizada la capa de datos y la de presentación de manera que los datos que se muestren mediante el código HTML. Entonces, justamente lo que nosotros hablábamos de la característica del enlace del modelo de datos. Tiene sincronizada la capa de datos con la capa de la presentación. Estos datos se sincronizan automáticamente dependiendo de los controles que se vinculen a los modelos, nos dice aquí. Y otra ventaja en el tratamiento de Angular maneja aplicaciones de una sola página. ¿Qué es una aplicación de una sola página? Pues para el cliente no puede percibir esto, pero en este caso para el cliente es como que el sitio tiene un montón de páginas web. Pero en este caso, una aplicación de una sola página hace referencia a que en teoría se mantiene lo que es una sola página, un solo archivo que va a ser de presentación, un solo template, por así decirlo, y únicamente lo que se va agregando son componentes que yo defino en base a la solicitud o a los datos que quiera ver el cliente, ¿sí? Entonces ya vimos aquí opciones de productos. Ahora quiero ver clientes, entonces elimino todo esto y ahora agrego aquí en la misma página los componentes o los datos de clientes. Entonces va trabajando, va agregando todo en una sola página, pero para el usuario es imperceptible, es como que está viendo diferentes páginas. Y tercero tenemos nuestro Bootstrap, ¿no? Que ya lo hemos hablado de manera práctica, que en este caso Bootstrap es un framework de CSS, es un framework de diseño, de desarrollo frontend, como dice aquí, ¿no? Que permite crear interfaces con CSS y con JavaScript. Como vimos en la parte práctica, pues Bootstrap es una, llámale framework o librería, la cual está basada o desarrollada en base a dos tecnologías, ¿no? CSS combina CSS con JavaScript para definir los diferentes componentes que se trabajan en Bootstrap, como hemos visto, ¿no? Como listas, tablas, carruseles, botones, grupos de botones, menús, etcétera. Características, cuenta con un mantenimiento de actualizaciones realizadas por Twitter, se llama Twitter, lo cual indica que gran parte del trabajo interno está realizado por sus creadores. Y utiliza elementos importantes en el desarrollo web, en este caso combina, ¿no? HTML, CSS3 y JavaScript. Facilita bastante documentación en su sitio oficial, como hemos visto, ¿no? Tanto en el sitio oficial como, por ejemplo, en otros sitios como W3 School tenemos diferente contenido para poder ver cómo utilizamos, ¿no? Entonces, la forma más básica de ocupar esto, como veíamos, era no, ir a la documentación, copiábamos el código y lo adaptábamos a nuestra necesidad. Eso desde que se empieza así, ¿no? Ahora, si ya después ya tienen más nivel de experiencia, ya son expertos en el uso de Bootstrap, pues simplemente van generando los dips o las etiquetas que necesiten y simplemente van utilizando o definiendo o asignando las clases de Bootstrap y van trabajando. Necesitan la estructura base para poder generar el elemento. ¿Ya? Ahí tenemos en este caso pues los tres temas que teníamos que hablar, ¿no? De Django, que ya desde la siguiente semana empezaremos a trabajar con él. Angular y en este caso también Bootstrap, ¿no? Bueno, tenemos ahí la parte de la bibliografía, las recomendaciones que siempre se dan. Y en este caso vamos a culminar nuestra parte práctica que hemos trabajado desde la semana 5. ¿Ya? Lo estábamos trabajando, recordemos, con Flask, estábamos haciendo una actividad básica, ¿no? De las acciones básicas que se hace sobre un conjunto de datos que se denomina CRUD. Ya teníamos hecho el CRUD, mejor dicho, teníamos hecho el create y el read. Que nos faltaba hoy día, vamos a hacer lo que es el update y el delete, ¿no? Entonces vamos a acabar justamente el día de hoy con esta práctica. Ahí tenemos el Kahoot, se la vamos a hacer después. A ver, entonces ahora sí vamos a continuar donde dejamos la anterior semana la parte práctica. A ver, ¿dónde está pues mi
Déjenme compartir mejor toda la pantalla para que se vea, porque no creo que se vean. Ahorita tengo abierto el editor de códigos. ¿Lo están viendo o no? Creo que no. Se abre en el Meet. No, no se está viendo. Ya, ahí sí. Listo, veamos en el proyecto que dejamos. El CML C2, ¿no? Semana 5. Terminamos, estamos de momento. Ya, aquí está. Ya. Ya, listo. Entonces, recordemos que nomás teníamos, ¿no? Entonces teníamos un archivo Python, que era el archivo principal, en donde estábamos definiendo lo que es nuestra lógica, ¿no? Estábamos trabajando con este conjunto de datos, con esta estructura que viene siendo una lista de listas o una matriz. Y abajo empezamos a definir nuestras rutas, ¿no? Teníamos la ruta base, en donde vimos el uso de rutas o definición de rutas y también la parte de las vistas. Y después fuimos ya generando o nos fuimos ya orientando lo que es el desarrollo del CRUD, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, la ruta para lo que es integrantes, teníamos la ruta para agregar un nuevo elemento y lógicamente en el agregar nuevo elemento teníamos dos rutas o dos opciones, ¿no? La primera llamada, la primera ruta era orientada a presentar el formulario para que nosotros podamos agregar la información. Y la segunda ruta que nosotros creamos está orientada a cuando nosotros ya llenamos el formulario y mandamos a guardar esos datos, ¿ya? Entonces, eso es lo que teníamos nosotros realizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la parte del actualizar. Entonces, el actualizar tiene algo parecido o es un poco similar a lo que es agregar un nuevo archivo, un nuevo dato, mejor dicho. Entonces, el actualizar igual vamos a necesitar dos rutas. La primera, en la que nosotros demos en actualizar y se nos presente la interfaz, o mejor dicho, la plantilla, en donde esté el formulario y estén los datos para que nosotros podamos editarlos. Y la segunda es cuando ya hayamos editado los datos y mandemos a actualizar. Esa es la segunda ruta. Entonces, la primera, vamos a generar, que es la más sencilla, será app.route, ¿no es cierto? Y nosotros aquí definimos lo que es nuestra ruta. En este caso, por ejemplo, que sea actualizar, así se va a llamar la ruta. Y acá definimos abajo una función asociada a esa ruta. Por ejemplo, aquí va a ser plantilla editar, por ejemplo, se va a llamar, ¿ya? En este caso, tomemos en cuenta algo que sí va a diferenciar entre agregar un equipo, agregar un nuevo elemento y actualizar. ¿Qué necesito saber yo para actualizar un elemento? De una lista de una lista de elementos. ¿Cómo yo sé a quién tengo que actualizar? ¿Por qué los defino o qué es lo que tienen cada uno diferente o qué es lo que los define como tal? ¿Qué dato no se va a repetir en ningún otro? En una tabla, por ejemplo, de base de datos. Una mano levantada. La cédula sería. En este caso sería la cédula, ¿no es cierto? Y en base de datos, ¿qué viene siendo la cédula? ¿Qué viene siendo ese campo? Un ID, un ID. Ya un ID, pero en base de datos, ¿qué más específicamente qué viene siendo? Un código. Clave foránea. ¿Una clave foránea o una clave primaria? Primaria. Primary key. Eso, una clave primaria. Ya, muy bien, una clave primaria. Entonces, de igual manera, yo en base al ID o a la clave primaria, es como yo puedo definir o saber a quién voy a actualizar o a quién voy a eliminar. Entonces, aquí adicional, yo tengo que agregar un parámetro que voy a enviar por URL.
Bueno, pues se dice por URL, pero en realidad se me envía por el método POST y todo lo demás. Entonces, en este caso, necesito saber la identificación o de alguna manera identificar a cuál de estos de aquí voy a editar para presentar esos datos y que los edite. Pero yo aquí no tengo ningún ID. En vez del ID, ¿qué puedo ocupar? La posición de cada uno. ¿Sí? Este de aquí está en la posición, este es el elemento que está en la posición 0. Este está el elemento en la posición 2. Este es el elemento en la posición 3. Este es el elemento en la posición 4, posición 5 y posición 6, ¿no es cierto? Pues en base a la posición yo puedo determinar cuál es cuál, porque en este caso no tengo el ID. Y en una tabla de base de datos, lógicamente, sí puedo ocupar lo que es el ID. Entonces, en este caso voy a pasar un parámetro, o voy a también aquí agregar aquí un parámetro que se va a enviar por URL. Pues en este caso, para pasar un parámetro en una ruta, yo defino o lo coloco entre signos de menor y mayor, ¿ya? Y aquí ubico el nombre que yo quiero, por ejemplo, post de posición, ¿ya? Adicional, en base a esta ruta, a esta URL, yo en la función, en la vista, voy a obtener ese elemento o ese valor como parámetro y le ubico el mismo nombre que está definido en la ruta. Entonces voy a enviar este valor por ruta, por URL, y lo voy a obtener aquí, o lo voy a definir, o lo voy a tomar como parámetro en la función. Ahora sí, como ya tengo eso definido, ahora sí ya sé a quién voy a editar, a quién se va a actualizar. Entonces, para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a generar una variable, se llame persona, por ejemplo, que va a ser igual a qué? Al elemento que esté en esa posición. Entonces, de mi lista o de mi matriz de equipo, yo voy a obtener el elemento que está en esa posición, es decir, la lista de datos que está en esa posición. ¿Ya? Bueno, aquí sabe generar un error, ¿no? Que me pasó con otro curso, en donde pues lo está tomando como un string. Entonces sale un error que no hay, se le espera un entero y se está devolviendo un string. Entonces aquí vamos a parsearlo o convertirlo a entero. Entonces in post, ¿ya? Listo. Entonces yo para actualizar o para presentar los datos necesito los datos de esa persona. Entonces aquí ya tengo guardado los datos de la persona a la cual se quiere editar o actualizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Un return con un render template. Y aquí, ¿qué es lo que coloco? El nombre de mi plantilla template, en este caso, no sé, actualizar.html. Y también tengo que pasarle los datos que voy a actualizar. ¿Ya? Tomemos en cuenta algo. Aquí únicamente estoy enviando los datos de la persona, ¿sí? Nombre, la ocupación, el email y la foto. Pero después, en este caso, ¿cómo voy a saber a quién voy a perder, a quién voy a actualizar una vez que yo envíe los datos? Entonces también necesito enviar la posición a ese formulario para después, para no perder los datos o, para mejor dicho, para no perder la posición de ese elemento. Pues en este caso también tengo que enviar la posición, pero la posición no está dentro de esta lista. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a generar otra estructura diferente que vamos a enviar en este caso. Vamos a poner datos, va a ser igual aquí, llaves, llaves, y en este caso aquí vamos a poner persona, dos puntos, persona, mejor pongamos aquí trabajador, para que no digan que debe tener el mismo nombre. Trabajador. Y acá en este caso, pongámosle posición. Y vamos a guardar en lo que tiene post. Y vamos a enviar esa estructura. Entonces aquí será data, voy a enviar lo que yo tengo en datos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué tipo de estructura es esta? A ver, estructura de datos. ¿Qué tipo de estructura es esa?
Una función. No, esto no es una función. ¿Qué es lo que está enmarcado, lo que está subrayado? ¿Qué tipo de estructura es? ¿Mm? ¿Es una lista? ¿Es una pila? ¿Es una cola? ¿Es una matriz? ¿Qué es? No es una cola. No es una pila. No es una matriz. ¿Qué es? Un árbol, tampoco. Van adivinando. Eso es de estructura de datos, ni siquiera es algo nuevo que están viendo. Eso ya vieron hace 3 semestres. Dinámica, nada. ¿Qué estructura es? ¿Cómo se llama esa estructura? A ver, es que fueron mis estudiantes en estructura de datos. Me están haciendo quedar mal. Métodos, tampoco. ¿Qué estructura es? Nadie. Ay, no se acuerdan nada ya. Esto es un diccionario. Nada de grafos, esto es un diccionario. Me van a decir, nunca hemos visto ingeniero. Esto es un diccionario. Un diccionario es una estructura de datos que me permite guardar datos, más de un tipo de dato, ¿sí? O diferentes datos, y están emparejados con la pareja de datos clave-valor. Entonces yo para acceder a este diccionario, a los datos de trabajador, yo accedo por esta clave y tengo estos datos almacenados. Igual, cuando quiero ingresar a la posición, tengo que acceder a esta clave y ahí tengo el valor. ¿Sí? Entonces esto es un diccionario. Ah, voy a decirle a la directora que les baje el tercer semestre. Ya, listo. Entonces este es un diccionario. Al menos de los que fueran mis estudiantes, sí. Así que les baje al tercer semestre. ¿Qué les pasa? Han venido hoy día medios dormidos, están despistados, están mal porque perdió el Barcelona, están mal porque pues han de venir con las tareas. Mucho deber. Estoy haciendo el informe, anda apurado. Pero eso no le quita que esto ya aprendió hace rato. Esto aprendió hace 3 semestres. Eso no aprendió ayer, esto aprendió hace 3 semestres. ¿Cómo es que se olvida? Ah, pero que eso no les quita nada. Si le estoy preguntando esto, ¿acaso le estoy preguntando el significado de la vida? Para que no sepan. Simplemente qué tipo de estructura es y ni eso me dicen. En todo caso, digan, ingeniero, no sabemos o no nos acordamos. Me olvidé. Ahora dice me olvidé. Ya, entonces tenemos, ahora yo voy a enviar, no voy a enviar una lista, no voy a enviar una matriz, voy a enviar un diccionario como datos a la plantilla. ¿Ya? Ya está la ruta y la vista. Vamos a generar nuestro, nuestro template. Entonces, clic derecho, nuevo archivo, actualizar.html. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué vamos a colocar aquí? Pues vamos a colocar un formulario, igual, ¿no? Para que se presenten esos datos. Entonces puedo tranquilamente basarme en la estructura del agregar. Pues vamos a duplicar esto de aquí, vamos a colocar
la base y vamos a modificar lo que tengamos que modificar. Entonces ya tenemos esto de aquí. Vamos a cambiar el título. Vamos a colocar aquí actualizar datos de integrante. ¿Ya? Listo. Aquí estoy, aquí vamos a modificar, vamos a enviar a otro lado. Recordemos que en el action yo del formulario ubico a dónde voy a enviar esos datos, a qué ruta o a qué lugar. El método va a ser igual post. Y aquí en este caso ya no voy a presentar algo vacío, no voy a ubicar el placeholder que diga ingrese su nombre. Pues voy a quitar o borrar el placeholder de aquí, igual el de acá y también el de acá. Adicional a eso, cambiamos también el name para identificar este input. Y si a nombre persona, vamos a agregarle aquí el último una palabrita como act. De actualizar. ¿Ya? Igual acá y también acá. Para cuando tomemos los datos, como hicimos con el agregar. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que presentar los valores, ya vamos a ver. Entonces dejémosle hasta ahí, me parece que creo que esto ya podemos ya correr esto para ver cómo funciona, cómo está funcionando. Pues vamos a levantar nuestro entorno virtual y luego nuestro servidor. cd entorno, cd scripts, /activate. Ya. Vamos a retornar en este caso a nuestro proyecto. Ahora sí, cd proyecto. ¿Ya? Ya debemos estar aquí al nivel del index, muy bien, y lo ejecutamos. Python index.py. ¿Ya? Listo. Ya, está levantado nuestro servidor, vámonos a nuestro navegador, ya lo tenemos aquí. ¿Cuál es la ruta que tenemos? En este caso es integrantes, ¿no? Ahí presentamos, esta es la página principal. Aquí es integrantes, ahí está el listado de integrantes. Para agregar nuevo tenemos ahí, si no cancelar, regresamos. Y aquí, bueno, otra ruta que agregamos es actualizar, ¿sí? Entonces, colocamos esta parte en vez de integrantes, colocamos actualizar, slash y la posición. En este caso, damos la posición 3, por ejemplo. Damos un enter y ya me aparece el formulario, ¿sí? Que está asociado a esa ruta, que es actualizar datos de integrantes, lo que estábamos viendo en este momento aquí, ¿ya? Pero lo que tengo que hacer aquí es no presentar en blanco, sino presentar los datos de la persona, ¿no? De que esté en esa posición. Entonces, aquí me falta agregar algo en el HTML. Vamos a agregar el valor. Entonces, justamente ocupamos un atributo de esta etiqueta input, que es el value. Entonces, value, y aquí lo que hacemos adentro será especificar los datos que nosotros enviamos acá. Estos datos de aquí. Los datos de la persona. Entonces, para ello, en el value ubicamos ese valor correspondiente, pero lógicamente no con texto plano, sino con los template tags, ¿sí? Entonces, ¿qué valor envié? En la variable data, ¿no es cierto? Punto. ¿A dónde tengo que acceder? Para presentar, por ejemplo, el nombre de la persona. Pues yo tengo que acceder a data, que es mi fórmula, mi diccionario, y aquí adentro tengo que hacer primero la clave trabajador. Entonces, punto trabajador. Y aquí, como es una lista, trabajador es una lista, tengo que especificar la posición. En este caso debe ser la posición 0 porque es del nombre, ¿sí? Posición 0. ¿Ya? Lo mismo para los demás. Value. Abre y cierro llaves, en este caso dobles, data, punto, trabajador. Y este en la posición 1, creo que está la ocupación. Sí. Y el correo igual, value, data, punto, trabajador. En la posición 2.
¿Ya? Si guardamos, actualizamos de aquí, y ahí me presenta los datos. Mario Cepeda, ingeniero en TICS y M. Cepeda. Justamente es el que está acá, la posición 3, que en este caso sería la posición 4, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Entonces lo mismo, actualizar. En la posición 1, por ejemplo, me presenta aquí Camilo Ordóñez. ¿Ya? Si vemos acá, posición 0, posición 1. En el código igual. Posición 0, Pedro. Posición 1, Camilo Ordóñez. ¿Sí? Entonces me está presentando esos datos. Y estos yo ya los puedo ir editando. Y los puedo guardar o enviar, pero en este caso no se va a enviar a ningún lado. Porque, bueno, aquí me dice, aquí es por la ñ. Bueno, me dice que no tiene un método, o no encontró el método no permitido. Es porque en el código todavía no especifico aquí en el formulario, en el form action, a dónde voy a enviar. ¿Ya? Me falta especificar eso. Entonces ya presento los datos, ya estoy enviando los datos de quien yo quiero actualizar en este caso. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues tengo que programar o vamos a agregar la lógica de la otra parte, la segunda parte, cuando yo ya modifico los datos y le doy en enviar. ¿A dónde se va a enviar eso? Será una nueva ruta. Entonces vamos a primero codificar esa ruta. ¿Ya? Pues en este caso, @app.route. Y aquí vamos a definir la ruta como tal. Entonces igual podemos colocar cualquier nombre que queramos. Por ejemplo, ponemos aquí actualizar datos. Uno es actualizar, el otro es actualizar datos. ¿Ya? Coma. Como este método va a recibir datos, se va a enviar por el método post desde el formulario. Entonces, agrego la opción métodos. Igual a qué, y defino los métodos que voy a utilizar. Caso post. Ya. Abajo defino mi función. En este caso será, no sé, por ejemplo, como pusimos arriba, plantilla editar. Bueno, aquí será actualizar datos personas, por ejemplo. Ya. Listo. Y abajo, ¿qué es lo que hago? Es algo parecido a lo que hicimos en el agregar. Tengo que validar que sea el método post. Es que valida el método post, pues haremos algo parecido a este. Entonces vamos igualito. A ver. Primero valido if, si el request, el método que se está enviando por el request, es igual a post. Si eso se cumple, entonces aquí adentro hago algo. Si no, caso contrario, else, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues hago un redirect, ¿no es cierto? Un return, redirect, y lo voy a redirigir al listado de trabajadores. Entonces será url for, y aquí adentro defino lo que es la ruta. En este caso, recordemos que cuando ocupo el redirect y el url for, tengo que especificar la función asociada a esa ruta. Entonces, si voy a enviar a la lista de trabajadores o de integrantes, sería este de aquí. Esta es la ruta, esta es la función asociada. Entonces, especifico aquí eso de ahí. ¿Ya? Y acá, ¿cómo será? Bueno, ya me salió aquí un error porque en el lib todavía no ubico nada. Y ya se detuvo el servidor también. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos escribiendo aquí la lógica. ¿Cuál será? Pues, primerito, vamos a generar igual una lista vacía. ¿Ya? Después, ¿qué hago? Voy a obtener los datos enviados desde el formulario. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asignar los nuevos valores a la lista vacía. ¿No es cierto? Y luego de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues actualizar los datos, mejor dicho, actualizar la lista nueva por la antigua. ¿Ya? Es decir, cambiar los datos viejos, quitar esos datos y poner los nuevos. ¿Ya?
Esa es la lógica. Y por último, redirigir a la lista de integrantes para ver los resultados, es que se ha modificado o no. ¿Sí? Esa es la lógica, ¿no es cierto? Entonces vamos haciendo. Generar una lista vacía. Pongamos aquí, no sé, actual. Igual a que una lista vacía. Ya está. ¿Qué es lo que hago después? Obtener los datos enviados desde el formulario. Entonces lo mismo que hicimos aquí arriba. ¿Sí? De esta forma yo obtenía los datos, ¿no es cierto? Entonces hacemos lo mismo. Una variable nombre va a ser igual al request.form y aquí adentro define el nombre del campo. ¿Ya? ¿Qué campo tenía? ¿Qué nombre de campo tenía? Nombre persona A. Me ubico ahí. Ocupación igual request.form y aquí en este caso igual el nombre. El nombre es este que establecimos aquí, ocuperson A. Que se, bueno, pongámosle ocupación. ¿Ya? Email o correo, como quieran escribir. Correo, esta variable vamos a guardar lo que enviamos en el request, .form y el nombre del campo. El nombre del campo es email person a. Esto. ¿Ya? Y la foto, recordemos que la estábamos manejando de manera quemada, ¿no es cierto? Entonces pongámosle una marca cualquiera. Persona 2. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Ya tenemos los datos. Ahora dice, asignar los nuevos valores a la lista vacía. Entonces vamos a agregar esos datos. Entonces, actual.append, que es una lista. Y agregamos que primero el nombre, ¿no es cierto? Luego, actual.append, que le pasamos después la ocupación. Después, actual, que es lo que vamos a agregar ahora, el correo. El correo. Y después actual.append, y aquí será la foto, ¿cierto? Ya tenemos llena la lista. Ya tenemos llena la listita que vamos a intercambiar por la otra lista, por la lista vieja. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Dice, actualizar la lista nueva por la antigua. Es decir, ¿cuál es la lógica? Vamos a sacar el elemento que esté en la posición que estemos actualizando. Por ejemplo, en la posición 2 sería 0, 1, 2. Aquí Andrea. Vamos a quitar toda esta lista. La vamos a sacar de aquí y vamos a agregar la nueva lista que nosotros creamos. ¿Sí? Esa va a ser la actualización que vamos a hacer. Entonces, ¿qué necesito para yo retirar ese equipo? Necesito saber lógicamente la posición. ¿Ya? Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, en esta función, cuando yo envío el formulario, no estoy obteniendo la posición en ningún lado. Entonces, eso me falta. ¿Sí? Justamente por ello, en la anterior ruta yo envié también la posición. Entonces, la posición está dentro de data, en esta plantilla. ¿Sí? Pero tengo que agregarla para poder obtenerla en la siguiente ruta o en la siguiente vista. Entonces, ¿cómo ubico la posición? Entonces, podemos colocar aquí también en cualquier parte. Vamos a colocar un input, ¿ya? Y no va a ser ni tipo texto, no va a ser tipo email, no va a ser tipo botón, ni sub, ni nada. Lo que va a ser es de tipo hidden, que es de tipo oculto, ¿ya? Y aquí en el value le vamos a poner ese valor, el valor de la posición, que estaba en donde, en data, punto, y a qué elemento tengo que acceder, en este caso aquí será a posición, punto, posición. Y pongámosle un name para poder acceder a ese dato. Entonces pongámosle aquí posición, persona, ¿ya? Entonces yo cuando veamos, o si vemos en este momento bueno, se va a salir un error porque está detenido el servidor, ¿cierto?
Ya, ya. Entonces aquí, como vemos, aquí no encuentro en ningún lugar la posición, ¿no es cierto? Pero aquí está, es el código. Veamos si nosotros dando a inspeccionar, está debajo de email, debajo del email. Aquí está no está el botón, acá está el email. Aquí está, ¿sí ven? Como tal, no se presenta aquí, ¿ya? Entonces, en este caso lo tenemos ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a obtener esos valores, ese valor más que todo, que simplemente es una posición, no afecta absolutamente nada en seguridad. ¿Dónde está mi código? ¿Ya? Entonces, adicional a eso, aquí arriba, vamos a acceder a la posición. Entonces, posición igual a request.method, hay método digo form, y aquí accedemos al nombre de ese input, que en este caso sería posición persona act. ¿Ya? Pues ahora sí ya tengo la posición, ahora sí ya sé a quién voy a eliminar o en qué posición voy a eliminar y en qué posición voy a asignar la nueva lista. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi lista de integrantes o de equipo, en este caso, voy a trabajar eso. Pues lo hago aquí, equipo, punto. ¿Qué método utilizaba yo para eliminar un elemento por posición? A ver, otra vez, estructura de datos. ¿Qué método ocupo? Muy bien, el método pop. ¿Ya? Entonces, el método pop, y en este caso, especifico la posición del elemento nada más, ¿no es cierto? Entonces, al igual por si acaso, transformémosle a un entero. Posición. ¿Ya? Ya eliminé, ya quité ese elemento de esa posición. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual. En equipo, voy a agregar el nuevo elemento en esa misma posición. Ahora, ¿qué método ocupo yo para agregar un elemento por posición? No, append no es. Append, lo que me sirve esa función es para agregar un elemento al final de la lista. Ahora yo quiero un método, o lo que quiero es agregar un elemento en una posición determinada. Si tengo 10 elementos, con el append se agrega en la posición 11. Pero yo lo que quiero es agregar el elemento en la posición 3, por ejemplo. ¿Qué método ocupo? Ya, muy bien, el insert, ¿cierto? Entonces el insert, recordemos que recibe dos parámetros. Primer parámetro, la posición del elemento en donde quiero agregar, la posición en donde quiero agregar el elemento. Y segundo parámetro, los datos o el valor que yo quiero agregar. ¿Sí? Entonces igual, int, posición, coma, le envío los datos. ¿En dónde están los datos? En la lista actual, o actual. ¿Ya? Listo. Aunque igual al final lo que va a hacer es agregarme, o en la parte de gráfica, pues lo que se va a presentar es eh, agregarme al final, se va a presentar al final porque es un nuevo elemento que se está agregando. Pero el chiste más que todo es que entendamos la lógica que se eliminamos por posición. Porque de igual manera, yo cuando elimino un elemento de la tabla o de la base de datos, de una tablita de base de datos, elimino un registro, pero elimino sabiendo su ID o su ID, o le doy de baja, que sería un borrado lógico, no un borrado físico. Lo mismo cuando actualizo. Lo actualizo sabiendo el ID o la primary key, ¿no es cierto? Ya está agregado. Ahora, ¿qué es lo que hago? Redirigir, como dice aquí, redirigir a lo que es eh, a la parte de la lista general de integrantes. Entonces, básicamente la misma línea que tenemos en el else. Return, redirect, URL for, y en este caso agregamos la ruta, que es la misma de aquí, integrantes de equipo. Bueno, el nombre de la función asociada a esa ruta. ¿Ya? Ya estaría al actualizar. ¿Qué me falta? Agregar eso o esa ruta aquí en el formulario, en el action. Es decir, cuando ya acabo de editar los datos, cuando yo le doy actualizar o enviar, pues aquí indico a dónde se dirige, ¿no? Entonces, de igual manera, abro, cierro llaves, y aquí lo que voy a utilizar es un URL for. ¿Ya? Y recordemos que cuando ocupo el URL for, yo tengo que agregar el nombre de la función.
no de la ruta. Entonces el nombre de la función. ¿Sí? Entonces vamos acá y dentro del URL for, comillas simples, le pego lo que es la parte de la función. Ya debería estar ya debería funcionar. Vamos a ver. Agregar. Ya. Vamos a actualizar. Regresemos acá. Entonces, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Cualquier eliminamos, supongamos que queremos eliminar a la última. Ya 1, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voy aquí a actualizar. Posición 5. Ya, sale clara veloz. Lógicamente la foto, porque no es la misma, esa se va a actualizar porque pusimos una por defecto. Entonces ha sido clara veloz, no ha sido clara veloz. Ya. No es que ha sido el correo C veloz 2. Bueno, no veloz, sino Velasco. Ya. Vamos a enviar. Vale, se cambió la foto porque pusimos una por defecto y aquí en este caso sale, ¿no? Clara Velasco, C Velasco 2, ingeniero en TICS. ¿Sí? Ya estamos actualizando. Ya estamos actualizando los datos. ¿Ya? Vamos ahora por la otra parte y de ahí vamos a ir a hacer una modificación aquí en la interfaz para que no estemos viendo qué código es, qué posición es. Ya, entonces vamos ahora con la última parte que es del eliminar. El eliminar lo vamos a hacer de manera... Hay diferentes formas, ¿no? De cómo presentar la eliminación. Vamos a hacerla simplemente que al dar clic se elimine. Entonces en este caso vamos a poner aquí otra ruta que va a ser app.route. ¿Ya? Y lo mismo. Es lo mismo la lógica para eliminar como para editar. Yo para eliminar necesito saber lógicamente la primary key, o en este caso la posición, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí eliminar, y de igual manera yo envío lo que es la posición como parámetro. Pues entre signos de menor y mayor, igual pos, y acá abajo defino lo que es la función. Entonces eliminar persona 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago aquí? Pues simplemente voy a hacer un borrado. Entonces voy a retirar o voy a quitar ese elemento de la lista. ¿Ya? Como es un eliminado por posición, ocupo la misma función que vimos arriba. Equipo.pop. Y lo que hago es pasarle la posición. Ya, ya está retirado. ¿Qué es lo que hago? Hago un return, un redirect, URL for, y le envío a la lista de integrantes de igual manera. Acá. ¿Ya? Ya está. Ese es el eliminar. En este caso. Nos actualizamos. Pongámosle aquí eliminar. Vamos de la posición 5. Ya no está. Eliminar la posición 2. Quito a Andrea López. ¿Ya? Entonces ya está hecho el CRUD completo. El listado, agregar, el actualizar, y en este caso el eliminar también. ¿Ya? Entonces, para que no estemos en este caso poniendo aquí, no, eliminar /1, eliminar /2, o actualizar /1, actualizar /2, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar esta lista, ¿sí? Porque en ningún lado creo que hayan visto que ustedes tienen que colocar aquí en la URL la primary key, ¿no? Ni siquiera han de saber la primary key. Entonces vamos a modificar y vamos a agregar unos iconos para poder hacer esa acción. Entonces sería en el listado. Sería aquí en team. Vamos a agregar aquí un th adicional. Pero HTML para que no moleste. Ya. th acciones. ¿Ya? Y aquí en cada uno de los elementos, lo que voy a poner es una nueva columna. Y aquí lo que voy a agregar será, por ejemplo, un enlace, ¿no es cierto? Un enlace que diga aquí
editar y un enlace que diga eliminar, ¿cierto? Eso es lo que voy a necesitar, ¿sí? De manera que me quede algo así. Entonces, cuando yo den editar, me dirija a la pantalla en donde se me presenten los datos de editar. O cuando den eliminar, se elimine, ¿sí? Entonces, ¿qué más tengo que agregar aquí en el href? La ruta para realizar esa actividad, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a ver la ruta para el editar, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿cuál de los dos del actualizar voy a necesitar? El primero, recién para presentar el formulario para yo poder editar algo. Entonces, en este caso será esta ruta, que será actualizar y la posición. Entonces, será aquí slash actualizar, ¿ya? Y en este caso, ¿cómo pongo aquí los datos de la posición? ¿Sí? No los puedo poner de manera quemada porque no sé si está la posición 1, la posición 2, la posición 3. ¿Cómo lo ubico? Con los template tags y basándome en lo que estoy iterando, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que tengo que agregar es la posición, tengo que agregar la posición del elemento, ¿ya? Entonces para ello lo que voy a hacer es aquí, actualizar, slash, y aquí tiene que ir la posición, ¿no es cierto? Entonces para ello voy a poner los template tags, ¿ya? En donde tengo los valores o los datos, en este caso será aquí en la persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer? A ver, aquí en el team, ¿qué estoy manejando? ¿Qué estructura estoy manejando? En integrantes, team HTML, ya estoy enviándole solamente equipo, es una lista, ¿ya? Entonces, puedo ocupar data, punto, y aquí voy a ocupar un método de las listas que me permite identificar o definir, o bueno, que me devuelva qué posición tiene ese elemento en la lista, ¿ya? Es el método index, ¿ya? Y adentro de index yo le paso el elemento. Entonces, ¿dónde está el elemento? En la variable persona que estoy iterando, ¿ya? De manera que cuando sea la primera iteración, esté en la primera posición, va a decir actualizar slash y aquí va a poner devolver 0. En la segunda va a ser actualizar slash 1. Después actualizar slash 2. Y así ya tenemos la referencia para cada uno de los elementos. Lo mismo será para, en este caso, la parte del eliminar, ¿cierto? Entonces la ruta es, ¿cómo se llama la ruta? Eliminar. Slash eliminar. Slash y acá abrimos, cerramos esto y lo mismo. Data. Punto index. Y aquí adentro, persona. ¿Ya? Veamos cómo quedó. Actualizo. Y ahora sí démosle aquí en inspeccionar. ¿Ya? Ahí. Entonces, en este caso, a ver, tenemos aquí. Ya me sale aquí actualizar 0, que es el primer elemento. Actualizar y eliminar 0. Si voy a lo siguiente, hasta la siguiente lista, o la siguiente fila, me voy acá a la parte de acciones. Y acá está actualizar 1, eliminar 1. ¿Ya? Entonces cada uno está asociado a la ruta para la acción que se quiere hacer. Actualizar 2, eliminar 2. Y la última fila igual. Actualizar 3, eliminar 3. ¿Sí? Pues ahora sí, ya con eso, si yo doy clic aquí en editar, ya me dirige y sale Pedro Pérez. Ah, no, me equivoqué, era de Mario Cepeda. Voy acá en editar, ya me salen los datos. Ya lo tengo que estar escribiendo en la URL. Si quiero eliminar, fuera de aquí. Fuera, fuera y fuera. Ya, quedó vacío. Ya puedo agregar cualquier cosa. Y ya está ahí. Quiero editarlo. Acá están los datos. Y lo actualizo. ¿Ya? Ya está en este caso la parte del CRUD completo. ¿Sí? Ahora ya está más funcional, ya más vistoso. Esto podemos tranquilamente modificarlo y poner, por ejemplo, los iconos. Pues a ver, modifiquémosle esa parte.
¿ya? Entonces, en este caso, vamos primero acá al navegador. ¿Dónde estamos? Acá. Nos vamos a Font, Awesome, W3 School para los iconos. Aquí me dice que tengo que copiar. Ya vimos, ¿no? Copiamos esto de aquí. Y tenemos que pegarlo en el head del HTML. Pero esa parte no está aquí en este archivo, sino en nuestra base. Entonces, en nuestra base vamos a pegar esto de aquí. Guardamos. Y ahí sí vamos a poder agregar eso. Y una vez vayamos a W3 School y ahora arreglémosle como un button group. Este de aquí. Lo único que necesito es esta clase. Esta clase de aquí. Ya, a ver, vamos a arreglarle bonito aquí. Entonces en el TD vamos a colocar aquí un div. Vamos a ponerle aquí un class, el button group. Y ahí le vamos a agregar estos dos. ¿Ya? Entonces, modificamos. Listo. Vamos a agregarle una clase también a los enlaces. Class, vamos a darle la apariencia de un botón. Class btn y btn. Editar es amarillo. Warning. Y eliminar, pongámosle rojo, ¿no es cierto? Class btn. btn launcher. Ya, de momento nos quedaría así, ¿no es cierto? Editar y eliminar. Vamos a cambiarlo por iconos. Entonces busquemos ahora sí. Acá debe estar un. Si no estoy mal, aquí es un edit. Aquí está. ¿Ya? Y de una vez un basurero que es trash. Listo. Este, por ejemplo, de aquí ya. Entonces vamos a copiarnos de aquí este icono. Ubicamos en vez de la palabra eliminar, el de trash. Dejamos aquí menos un 18, por ejemplo. Y de igual manera del editar. En vez del editar, borro esto, pego el icono y le pego un 18. Ya lo tenemos ahí. Ahora, si no les gusta este tipo de botones, quieren que solo se vea, no se vea el fondo, pues pueden ver también aquí en botones. Hay estas opciones o también lo hay estas opciones. Pero en este caso, por ejemplo, es agregando solamente esta partecita. Entonces aquí en vez de btn warning sería btn-outside outline-warning. Lo mismo acá. Outline-launcher. Y ya nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Y cuando voy acá, ahí sí me aparece, bueno, se marca. ¿Ya? Dice, profe, regáleme su cerebro, dice. ¿Ya? Ya quedó mejor, ¿no? Bueno, ahí creo que se ve mejor en los botones. En vez de tenerlo pintado, solo cuando me acerco, ahí lo pinto. Veamos si es que hay alguna opción para que no tenga borde. Vamos a ver para quitarle el borde. Pues. También ha habido botones de cargar. No. Bueno, podemos ahí ver. Tal vez ahí investigar cómo quitarle los bordes. Ya creo que sería con CSS puro. Pero bueno, ya creo que ahí quedó mejor. Entonces doy clic aquí en editar. Ya me llega acá. Voy a eliminar. Para de aquí. Agrego uno nuevo.
Está ahí. Incluso aquí en el botón, si quieren cambiar en este enlace igual, pueden cambiarle por un icono, ¿no? En vez de agregar nuevo, por ejemplo, podría ser los iconos. Podría ser el icono de una persona, ¿no? Aquí está. Este. A ver. Copiamos esto. Aquí es el N, aquí es el team, acá está arriba, debe estar. Aquí está agregar nuevo. Podemos quitar todo esto, pegarle el icono. Vemos cómo queda ahí. Ya. Si quieren que igual solo se vea y cuando se ponga encima se cambia o se sombre, pues igual le agregamos esto. Ya. Ahí quedó mejor, ¿no? Con iconos queda más chévere. Ya. Listo. Ha acabado el CRUD. Recuerden que la desventaja era, ¿no? Que cuando yo en el código, regresemos a mi código, detenía y volvía a levantar, pues toda la información se reiniciaba, ¿no? Esa es la desventaja nada más. ¿Ya? Listo, terminada esta parte que hemos visto. Bueno, pues hemos visto algo sencillito, algo pequeño, una pequeña parte de lo que es Flash, pero ¿cuál es el objetivo? Es que ustedes se hayan dado cuenta en este sentido, pues cómo más o menos pueden utilizar Flash, cómo pueden manipular información. De pronto pueden de aquí investigar, por ejemplo, realizar la conexión a una base de datos y trabajar con esa base de datos, que es lo que nosotros vamos a hacer, pero ya ahora con Django, ¿sí? Pues, por ejemplo, eso ya para no estar trabajando con una estructura de datos, sino que hacen la conexión simplemente a la base, obtienen los datos. Lógicamente la lógica del negocio va a cambiar un poquito para poder modificar, para poder agregar y para poder eliminar. Ya no va a ser como una lista, sino que va a ser un poquito relacionado a lo que es una base de datos, ya con, por ejemplo, con lo que son consultas, con lo que son las sentencias más que todo de SQL para que ustedes lo hagan. Pero eso ustedes ya lo han visto en materia, la parte más que todo de los select, de un insert, de un update, de un delete, eso ya, esa, esas sentencias ya los han manejado en dos materias anteriores, ¿no? Ya, pues ahí quedaría pues esta parte de la actividad práctica que compone lo que es el uso de Flask, ¿sí? Y aquí si de pronto quieren ver un poco más, quieren aprender un poco más, pueden revisar lo que es la documentación. Siempre como veo que muchos de ustedes se basan también en lo que son tutoriales, pueden revisar lo que son tutoriales, en este caso, dependiendo de lo que quieran aprender. Regreso al Meet. Tengo una manita levantada. Ingeniero, digo, la próxima tarea se basaría en esto, ¿no? Más o menos, pero no es con Flash, sino que la tarea va a ser con Django. Sí, la actividad práctica siguiente va a ser algo parecido, pero no va a ser con Flask, sino que va a ser con Django, que es lo que vamos a manejar desde la siguiente semana. ¿Ya? Este fue, Flask es un abrebocas que utilizamos para que más que todo entendamos cómo es la función del MBT, ¿no? Bueno, en este caso de la vista y del template más que todo. Porque el modelo vamos a ver que no vamos a utilizar mucho, pero más se va a movilizar en la parte de lo que es la vista y los templates. Entonces ya con esto quiero más o menos que ustedes vayan ya definiendo bien o sentando la base de cómo funciona el patrón. Modelo, vista, template. ¿Ya qué más tenemos? Ah, sí, nos falta la parte del Kahoot para terminar. ¿Qué es el Kahoot? Personal C2. Listo, vamos.
Listo. Primera pregunta. ¿Qué lenguaje utiliza el framework de Django? Azul dice. Azul, azul. Vamos a ver Python. Dice, ¿cuál es una característica de seguridad de Django? Amarillo dice, amarillo. Muy bien. Siguiente. Dice, ¿qué principio promueve de Django para evitar la repetición de código? Azul dice. Rojo dice Tami. Dos azules, un rojo. ¿Qué dicen los demás? Acaba el tiempo. Azul entonces. Nada, rojo. El principio era de RY. Don't repeat you. MVC es un patrón. MVC no es un principio. Siguiente. Dice, ¿qué componente en Django define la estructura de los datos? Verde. Otro verde, dos verdes. Tres verdes. Cuatro verdes. Nada. Componente de Django que define la estructura de datos es el modelo. En el template se presentan los datos. Y es la estructura de la página web. Cero, están mal, pero ahorita, ¿qué también les pasará? Siguiente, dice, ¿cuál es la función de una vista en Django? Azul, azul, azul. Muy bien. Siguiente, dice, ¿qué hace el sistema de plantillas en Django? Azul, azul, dos azules y un verde. Tres azules, cuatro azules. Bien. Última pregunta. Dice, ¿cuál es una ventaja de Angular sobre JavaScript tradicional? Amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo. Muy bien. Quedaron en segundo lugar de momento porque se equivocaron en dos preguntas. Vamos a leer bien.
Ya, listo. Con esto pues culminamos lo que estaba planificado para esta presente semana de clases. De pronto hay consultas, preguntas, dudas, tal vez. Dice, ingeniero, en la tarea que viene del proyecto no solo nos dé una semana, si es posible súbala 2 semanas antes de la entrega para poder realizar con tiempo y bien chévere. A ver, Ronald, esta tarea también se les envió con 2 semanas de anticipación, no se les envió una semana. Si solo han hecho una semana es diferente. ¿Cuándo les envié? En la semana 5. ¿Para cuándo tienen que entregar? En la semana 7. Pues tenían 2 semanas igual aquí para realizar la actividad. No tenían solo una. Pero igual, la otra actividad está igual planificado para 2 semanas. No, no les he enviado para una semana. Sí, tengo por ahí otra manita levantada. Carlos, Máster, una pregunta. En los videos de la semana 7, 6 y 5 no se puede descargar los videos suyos. no estaba disponible la descarga. Ya lo voy a No. habilitar en este momento. A ver, entonces, desarrollo web, C2. Ya está la semana 5 y ya está la semana 6. Ya está. ¿Alguna otra consulta tal vez? ¿O todo claro? Recién es el primer parcial y ya les veo fundidos algunos. El deber es casi para los mismos días. Recuerden que esta es una carrera no es de velocidad, ¿sí? Sino de aguante, de resistencia. Por eso mismo en este caso ya les envié en grupo. Si hubiera sido individual hubiera sido el trabajo un poco más liviano. Pero ahora 5 o 6 personas en grupo para que hagan la actividad. Ahora si han dejado solo uno que haga, pues con razón que están cargados. Ya no doy. Quería educación física, dice. Ya mismo me sale vara ingeniero, dice. Diana, ¿qué está diciendo? Vea, a mí me sale ingeniería, dice. Dice Cristian, quería usted quería seguir educación física y le salió ingeniería. De tanta tarea ya no sé a qué hora se duerme. Yo quería ser doctora. Todos queríamos ser algo diferente en esta vida, pero lastimosamente es lo que nos tocó. Y hay que lidiar con eso. Lo que pasó, ingeniero, también que el semestre pasado no hubo energía y hay bastante vacío también, ingeniero. Así la mayoría no tuvo energía y de todas maneras hay vacíos y que se necesita, porque más que todo redes, hay bastante vacío. Los compañeros se quedaron igual. Claro, sí, eso lo entiendo, bastante vacío, pero en este caso, en materia, les pregunto algo que vieron hace 3 semestres, ahí todavía había luz, y ni eso se acuerda. A ver, ahí, ¿cuál es la excusa? Bueno, al menos ustedes que No, viven pero es que conmigo. de esta manera eso de tiempo, ingeniero, prepararse o sea, autónomamente, igual no se desgasta. Por ejemplo, para hacer un diseño de redes es difícil con lo vacío que hubo el semestre pasado, de todas maneras.
un Pero poco sí, Andrés, difícil y pero en programación, eso no se puede ayudar de nada. Eso no se puede ayudar uno de nada, pero eso es el cerebro, ¿no? el anterior semestre no vieron nada de programación, o sí vieron. Programación, no, no, solo vimos, a ver, no, no. Entonces, lo que vieron en quinto semestre fue tecnologías para la web, pero esas son las bases para esta materia. Sí, pues solamente, pero era ¿cómo es? Con páginas para editar nomás, pero, o sea, Claro, no, no era con código. Como era con código. postulé para que musical algo suave. Como última opción elegí ingeniería porque sabía que no iba a salir. El destino me la jugó bárbaro, dice. El destino mismo fue Cristian. ¿Qué más se puede hacer? El destino mismo es, así lo ponga el último, estuvo destinado a ingeniería. Los Ya no se puede últimos hacer nada. serán los primeros. Ya no se puede hacer nada ya. Listo, entonces, bueno, con esto culminamos la clase del día de hoy. La siguiente semana ya empezamos segundo parcial, borrón y cuenta nueva, nuevas actividades, nuevas tareas por realizar. Entonces, ya acabaron de entregar todas las actividades. Vayan a descansar, vayan a dormir. A ver, clase todavía y otro deber más difícil todavía de minería. Entonces vayan a clases, hagan la tarea, entreguen y el fin de semana pueden dormir. Y el fin de semana, si el fin de semana vamos a pasar con minería. Entonces, sigan trabajando y algún día descansarán. Ya, Sí. no hay cómo darles ánimos porque ustedes todo lo ven el lado mal. Bueno, entonces con esto culminamos. Nos vemos antes de que me pasen a mí también la mala forma de hablar. Entonces, en este caso, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, que tengan una buena noche y pues nos vemos el siguiente día jueves, ¿sí? Nos vemos. Chao, chao. Igualmente, Master, pase bien, buenas noches.